Señor bendiga a su pueblo en esta mañana. Subo esta mañana delante de ustedes con tristeza. Estoy compungido por el fallecimiento de nuestra madre hermana, la cual amé mucho, y pensamientos que me llegan y que quiero ponerlos delante de Dios en esta hora para que pueda predicar su palabra con la autoridad de su Espíritu Santo, la bendición y guía de nuestro Dios y Padre Celestial. Padre, en esta hora, tu nombre excelso, bendecimos, te hemos adorado porque ciertamente tú eres digno de toda alabanza y de todo loor. Padre, y quiero por medio de esta súplica, Señor, compartir el sentir de la familia de nuestra hermana que está en tu presencia en esta hora, sabiendo, Padre, que conforme a tus promesas, ella está bien, está en el lugar que tú preparaste para ella, Señor. Y esto nos consuela, me consuela y es consuelo para la familia en Cristo, porque en sí todas tus promesas, en ti todas tus promesas son sí y son amén. Y te damos gracias por esta seguridad que nos provees. Quiero poner delante de ti también estos sentires y pensamientos que llegan, Señor, para que tú los tomes y no sean de obstáculo para compartir esta palabra santa con el pueblo que en esta mañana se congrega delante de ti, para escuchar tu consejo, oh Padre amado, para recibir consuelo y fortaleza por tu palabra. Guía a tu siervo, Padre, porque por mí no soy suficiente ni capaz. Sea la obra de tu Espíritu Santo haciéndose en esta hora evidente, Señor, para proclamar con autoridad tu palabra, oh Dios. Y seas tú tomando la mente y los corazones, la atención de cada uno de los hermanos, visitas y amigos en esta mañana, para que esta palabra, Señor, tenga espacio, Señor, y se traduzca en obediencia en nuestras vidas. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo, mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el pasado fin de semana hicimos un paréntesis en la predicación de la serie que hemos estado llevando ya por mucho tiempo, La vida y enseñanzas de Jesús. Aunque no fue realmente un paréntesis temático, porque la muerte y resurrección de Cristo, su ascensión a la diestra del Padre con la promesa de que volverá por segunda vez, fueron doctrinas bíblicas centrales expuestas con fidelidad a la palabra de Dios. Así que, aunque no seguimos el orden, si pudiéramos decir así, que teníamos en la exposición, en la serie, hicimos ese paréntesis para de todas maneras hablar de la obra, de la vida y de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta mañana entonces lo que haremos es regresar al aposento alto, allí donde Jesús y sus discípulos se reunieron para comer la cena de la Pascua. En varios domingos consecutivos vamos a estar en el Evangelio de Juan, del apóstol Juan, en lo que se conoce por la cristiandad
como el discurso del aposento alto. ¿Sí? Que Jesús impartió como su último mensaje, su última exposición en este contexto para los discípulos. Ya Jesús se había lavado los pies de los fariseos y de la multitud que una y otra vez le rechazaban, no le querían oír, y finalmente pues él ya dejó de predicar para ellos, y en esa última etapa ya de su ministerio público pues solamente enseñaba a sus discípulos y a sus seguidores inmediatos. Esta sección, que incluye todo lo que podríamos decir como el discurso del aposento alto, abarca 5 capítulos, es decir, capítulos 13, 14, 15, 16 y el capítulo 17, donde Jesús cierra con la conocida oración sacerdotal por sus discípulos. El contenido bíblico que tenemos en estos 5 capítulos, les quiero decir que tiene la cualidad o la distinción de que es único en los evangelios. Los demás evangelios, quiere decir los evangelios sinópticos, no contienen este material que Dios guió pues al autor de Juan a escribir. Como comenta el pastor y expositor Kenneth Boa, y cito: tenemos la esencia de la fe cristiana encapsulada en estos capítulos, en estos 5 capítulos. Y estos contienen las semillas para todas las doctrinas claves que están desarrolladas en las epístolas. En estos capítulos tenemos la esencia de lo que significa vivir la vida espiritual. Así que van a ser exposiciones que haremos muy importantes, muy atinadas a lo que es la vida del cristiano, porque de eso tratan. Trata asuntos doctrinales, trata asuntos relacionados con el crecimiento espiritual, con el crecer en nuestro hombre interior, en las convicciones doctrinales que son conformes a la palabra de Dios y que son centrales a la Biblia y a la proclamación del Evangelio. La porción bíblica para considerar en esta mañana introduce, pues, este discurso del aposento alto. Toda esta serie la vamos a comenzar hoy con el pasaje que vamos a estar predicando, con una de las más contundentes enseñanzas de amor, de humildad y de servicio de Cristo Jesús hacia los discípulos. Esto es lo que vamos a encontrar hoy, se encuentra claramente en este pasaje que vamos a estar viendo. Para que nosotros también, que no estuvimos allí, pero que leemos la palabra, tenemos esa revelación bíblica, sabiendo estas cosas, no solamente oyéndolas, sino conociéndolas, haciéndolas nuestras, seamos bienaventurados con la obediencia a ellas, a esas enseñanzas, a esos desafíos que Dios tiene preparados para nosotros también. Así que les exhorto a que los próximos domingos consecutivos hagamos todos los arreglos que sean necesarios para hacer presencia, ¿verdad? Y participar de este banquete, ¿verdad?, espiritual que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Quiero que vayamos entonces al Evangelio según San Juan, y allí vamos a estar viendo en el capítulo 13, como les señalé ya, los versículos del 1 al 17. Versículos del 1 al 17.
Vamos a hacer lectura. Cuando tengan el pasaje, se ponen de pie. Anticipo disculpas porque tengo otra Biblia con las letras muy pequeñitas. Así que si digo una palabra por otra, me perdonan. Dice esta palabra del Señor, leyéndola en su santo nombre. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavas los pies. Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Así de tajante, así de directo y de contundente, ¿verdad? Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Una referencia, ¿verdad?, a Judas, que no estaba limpio. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, ustedes también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis. Dios bendiga esta palabra en vuestros corazones. Pueden sentarse, amados y amadas. ¿Sospechan cuál es el título del mensaje? El título del mensaje para esta mañana será o es: Jesús lava los pies a sus discípulos. Fíjense que estoy enfatizando a sus discípulos, no a los discípulos, para que sea más pertinente, para que tenga que ver contigo. Si eres un discípulo, si eres una discípula del Señor, porque has entregado tu corazón al Señor, ¿verdad?, y le sigues, le sirves. La división del mensaje es la siguiente, en 3 partes. En primer lugar, Jesús lava los pies de sus discípulos plenamente consciente de su procedencia divina. Allí veremos los versículos del 1 al 5, hablan de eso. En segundo lugar, Jesús explica a Pedro el significado espiritual del lavado de los pies, los versículos del 6 al 11.
Y finalmente hay un emplazamiento de Jesús a la obediencia de los creyentes al servicio los unos a los otros. Versículos del 12 al 17. Entremos entonces a considerar este relato en esta mañana y veremos el primer punto, que como les indiqué ya, Jesús lava los pies de sus discípulos plenamente consciente de su procedencia divina. Los versículos del 1 al 5. Era jueves de la celebración de la fiesta de la Pascua. Y Jesús y sus discípulos se encontraban reunidos en el aposento alto, según los preparativos que ya se habían hecho, que los discípulos habían hecho. Pero los discípulos habían pasado por alto, y lo tengo entre comillas, porque no sabemos si, por lo menos no nos lo dice, si fue que lo pasaron por alto o que fueron deliberados en este detalle que no tomaron en consideración y que se darán cuenta más adelante. Hermanos, sería correcto entonces en este punto asumir que en esa reunión había dos mentalidades. Había dos corazones, si pudiéramos decirlo así, en antagonismo en un sentido. En primer lugar, por ejemplo, los discípulos pensando y discutiendo entre sí por los puestos de mayor relevancia cuando Jesús inaugurara su reinado o su reino. En Lucas capítulo 22 y versículo 24, dice la palabra, hubo también entre ellos, o sea, entre los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y esto que escribe Lucas, lo escribe en el contexto, ¿verdad?, del tiempo de la Pascua. Si ustedes comparan Juan con Lucas, aunque no dicen todas las cosas iguales, pero en esta parte, en este momento en particular, lo que Lucas dice tiene relación con esos días de la Pascua. Y muy en especial con ese momento próximo a celebrar esta cena donde ellos recordaban y conmemoraban la liberación, ¿verdad?, del pueblo hebreo de los egipcios. Y como Jesús enseña, nuestra liberación de las cadenas del pecado, como cantábamos ahorita, recientemente. Esta era la agenda de sus corazones, hermanos. Aún antes de este momento solemne, mientras estaban allí reunidos, eso era lo que estaba en sus corazones. ¿Te sorprende que sea así contigo? Podría ser. Estamos aquí y si fuéramos omniscientes, ¿cuántas cosas descubriríamos distintas unas de las otras en las cuales los hermanos están pensando? Y lo digo por mí. Les testifiqué que ahorita sentado allí estaba luchando con unos pensamientos y aunque cantando, esos pensamientos estaban bulliendo en mi mente. Yo estaba luchando con las dos cosas, con la adoración a Dios y con ese obstáculo, ¿verdad?, que me sobrevino de momento. Doy gloria y gracias a Dios por su seguridad, ¿verdad?, su cuidado y su provisión para con cada uno de los que somos hijos de Dios. Ahora, si podríamos recordar que aún la madre de Juan y Jacobo, discípulos del Señor, habían intercedido antes, en un momento dado, a Jesús, pidiéndole que estos dos hijos de ella estuvieran en lugares
de prominencia cuando Él estableciera su reino. Que uno esté a tu derecha y que el otro esté a tu izquierda. Y era un pensamiento que estaba en los corazones de ellos, ¿verdad? Por consecuencia de que su conocimiento del Señor, de su deidad, de quién estaban, ¿verdad? Y lo que eventualmente iba a suceder con ellos, pues no estaba claro. Ellos estaban progresando en esos discernimientos. No alcanzaban, ¿verdad? Casi todavía al final, en estos momentos, estaban luchando con esos pensamientos y estaban luchando con ese dilema. Y puede ser muy natural, así que si te pasa a ti en una ocasión u otra, pues pídele al Señor ayuda. Órale al Señor allí en tu corazón para con Dios, que Él es fiel y Él es bueno y sabe cómo ayudarnos en circunstancias como esas. Pero no nos debe sorprender que estas cosas sean así en nuestro caminar cristiano, ¿verdad? Porque lo era en los discípulos que estaban, hermanos, estaban a un día, a 24 horas, para ser testigos de todo lo que Jesús les había dicho en cuanto a su propósito para venir a esta tierra, ¿verdad? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, muera y resucite al tercer día. ¿Bien? Estaban próximos a participar, a ser testigos de ese anticipo que el Señor también les estaba dando a ellos una y otra vez. En segundo lugar, tenemos entonces a Jesús en esa cena. Jesús pensaba en la voluntad del Padre, en el justo tiempo de su hora. Fíjense en el versículo 1. Sabiendo Jesús que su hora había llegado, mientras los discípulos pensaban en cuestiones terrenales, en disputas terrenales de quién es quién se merece los primeros lugares, Jesús estaba pensando que ya era tiempo de que el propósito del Padre se cumpliera en su vida. ¿Sí? Ese era su corazón. Él estaba plenamente seguro de que estas cosas eran así. Ahora, cuando dice aquí que la hora de Jesús había llegado, él sabía que su hora había llegado. Pregunto, ¿qué hora es esta para Jesús? Porque los discípulos y hasta sus hermanos querían que él se presentase cuando estaba en su ministerio público, que se diera a conocer públicamente si era el Mesías o no. Una y otra vez tuvo que decirle, aún a María, su madre, que fue la primera vez que usó él esta expresión en las bodas de Caná. Viene María a interceder, miren, y esto es interesante, María viene a interceder delante del Hijo, porque el Hijo es el que tiene todo el poder y toda la potestad. Aún ella es ejemplo de que solamente a Cristo nosotros debemos y podemos y tenemos que venir con toda seguridad de que para los que somos hijos de Dios, Él nos escucha. Y que si usted está en esta mañana aquí sin Cristo y viene a Él, Él le va a escuchar. Porque nadie puede venir al Padre si no es por medio del Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, entonces, ¿qué hora era esta? Quiero que ustedes vean conmigo la respuesta en el versículo 1, en la segunda parte, hasta el versículo 3, en este pasaje que estamos viendo. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado ¿para qué? Para que pasase de este mundo al Padre, como
había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y al Padre iba. Allí tenemos varias cosas que identifican al Señor Jesucristo en su deidad. La hora que había llegado y que él lo sabía, era la hora de regresar a su lugar de gloria eterna con el Padre. Amén. Era la hora también de continuar amando a los que había amado acá en el mundo, a sus discípulos y todos aquellos que habían confiado en él. A todos los que el Padre había traído a él y que habían creído que en sus milagros estaba demostrando que verdaderamente él era el Mesías prometido por Dios para traer al pueblo luz en medio de las tinieblas y para sanar las enfermedades y hacer toda clase de bienes. Era la hora también de Jesús afirmarse, sabiendo que aún la traición de Judas, puesta en el corazón de este por el diablo, era una providencia del Padre. Qué consolador era eso. Aún eso, ¿verdad? Y esto habíamos hablado en la última predicación que tuve con ustedes sobre la negación y entrega, la traición de Judas. Era una providencia del Padre, que de lo que es negativo, de lo que puede parecer y ser malo, Dios usarlo, porque es soberano, para un bien, para su propósito. Y eso está en la potestad de Él. Así que cuando las cosas no te están saliendo bien, da gloria y gracia a Dios por su sabiduría y por su beneplácito y su soberanía. Era también la hora de afirmarse en que era heredero legítimo de todas las cosas que el Padre había puesto en sus manos. Y era la hora también de afirmarse en que había salido de Dios y a Dios iba. Esa era su hora. Y Jesús sabía que ya había llegado. Entonces, sabiendo él todas estas cosas, estaba tranquilo, tenía seguridad, porque era la voluntad del Padre la que él vino a hacer. Y con gozo, ¿verdad? Con el gozo puesto en la cruz, pasó aquella prueba, aquel dolor insufrible para nosotros, para cumplir la voluntad del Padre, ¿verdad? De que sus elegidos, el que oye el Evangelio y cree en Jesucristo, verdaderamente sea salvo, sea salva. Hermanos, cuánta conciencia y convicción de su divinidad y su humanidad. Divinidad en su humanidad. Las dos cosas pasando a la misma vez. Plenamente consciente de su procedencia divina, aquel Emmanuel, Dios con nosotros, Dios encarnado en su Hijo Jesucristo, omnisciente, Dios omnisciente, sabiendo, Dios inmutable y amoroso, amando a sus discípulos hasta el final, como los había amado al principio. Dios soberano, Dios inmutable, Dios amoroso, soberano teniendo en sus manos todas las cosas que el Padre le había entregado. Todas las cosas le pertenecen al Señor Jesús.
Él es soberano y tiene control sobre cada una de ellas. Eterno Dios, venido del Padre y regresando al Padre. Todo esto que Jesús sabía en aquel momento, lo afirmaban, ¿verdad? No porque Él no lo supiera, sino que era un aliciente, como lo debe ser para nosotros en momentos difíciles de enfrentar, de pruebas, de luchas, de tentaciones, afirmarnos en lo que somos en el Señor Jesucristo. Eso nos afirma y nos ayuda a ir adelante, a dar un buen testimonio, a hacer lo que sea pertinente con la ayuda de nuestro Señor, porque Él está con nosotros, amados y amadas en Cristo. Tal convicción, esa convicción de Jesús en aquel momento, le motivó a hacer entonces lo que nos descubren o describen los versículos 4 al 5. Quiero que los lean conmigo, versículos 4 y 5. Dice aquí, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En aquellos días, los hombres vestían una túnica exterior y un manto interior. Eran dos piezas fundamentales en la vestimenta de todo hombre. Jesús se quitó la túnica, la puso de lado y, como describe el pasaje, se ciñó una toalla suficientemente larga para ceñírsela a la cintura, y con una parte entonces de ella lavar los pies de los discípulos, estrujarlos, que eso era lo que iba a pasar, y con la otra parte entonces secarlos. Esto era lo que nos describe aquí la palabra del Señor. Tomó un lebrillo, lo llenó de agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Ahora, hermanos, ¿por qué estaba haciendo todo esto el Señor en aquella cena? Inesperado para los discípulos, cuando no debió haber sido así. Jesús tenía su motivo y la palabra del Señor debía cumplirse. Yo pienso que tengo la impresión de que todo eso bullía en el corazón de Jesús, ¿verdad? Que aquí faltaba algo por hacerse, había un detalle que no se había tomado en consideración. Los discípulos habían fallado en eso, porque ellos eran los involucrados en que pasara lo que ellos omitieron. ¿Entienden lo que les quiero decir? Así que Jesús estaba muy inquieto y él tenía que hacer algo. Entonces se levantó y, como se describe aquí la palabra del Señor, hizo lo que describe el pasaje. Esa era la costumbre, y por eso fue que Jesús hizo todo este protocolo, ¿verdad? Esa era la costumbre de aquellos días, costumbre que cuando un invitado llegaba a una casa, especialmente si era alguien prominente, alguien bienvenido, ¿verdad? Él se detenía a la puerta de entrada de la casa y se quitaba las sandalias, que era otra de las cosas que se ponían o vestían los hombres en aquel tiempo. En aquellos días no había aceras ni calles pavimentados. ¿Bien? Ellos caminaban, la gente caminaba por tierra, caminaban entre el sucio, caminaban por campo abierto y caminaban a través de los desiertos. Y te pregunto, imagina tú cómo estarían esos pies,
de esas personas que llegaban a nuestros hogares. Imagina que este invitado llega a tu casa, se quita las sandalias a la entrada. Si tú eres un buen anfitrión, de seguro que tendrías un sirviente o un esclavo a la puerta de la casa. Por lo que tú tendrías este sirviente, este esclavo o alguna otra persona para lavar los pies de tu invitado o invitada. Ese sirviente haría tal como el job description, ¿lo dije bien? Que Juan 13, los versículos 4 y 5 describen. Entonces, nuestro Señor, cuando sus discípulos se reunieron con Él, hicieron preparativos, no los hizo el Señor, los hicieron los discípulos, ¿verdad? Y se les había olvidado algo, como les dije anteriormente. No hubo nadie a la puerta del aposento alto para que se lavaran los pies los unos a los otros, o uno de ellos lavara los pies de los demás discípulos y también los de Jesús, ¿verdad? Había 12, porque todavía Judas estaba allí, que pudieron haber hecho esto. Ninguno lo hizo. Siguieron de largo, siguieron de largo y se sentaron a la mesa para cenar con el Señor. Fue entonces que el Señor Jesús hizo este trabajo de esclavo, porque era un trabajo de esclavo, de un siervo, de un esclavo, el lavar los pies. Era un trabajo que nadie lo quería hacer. Era un trabajo denigrante, era lo más bajo. Y nadie quería hacer algo como eso. De seguro que no había ni un solo discípulo que quisiera, aunque fuera al maestro, lavarle los pies. Jesús no pasó esto por alto, como no pasa los descuidos nuestros. Cuando sabiendo que hay algo que aunque sea difícil de obedecer, nosotros no lo obedecemos. Y el Señor, como hizo con estos discípulos, que les dio una lección muy importante, se encarga de que así sea para con nosotros también. Y cuando venga la prueba, vamos a ponerlo así, la disciplina del Señor, debemos recibirla con agrado, porque esto significa que somos sus hijos, somos legítimos para con Él. No somos bastardos, somos sus hijos. Lo que Jesús iba a hacer e hizo, lavar los pies de los discípulos, era un preludio, un anticipo del desenlace de lo que iba a ocurrir al otro día, viernes. Como dice Filipenses capítulo 2, versículos del 7 al 8, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Antes de la humillación y entrega mayor, antes de ejecutar el lavado más importante y necesario y que solamente Él podía hacer para con sus discípulos y para con los perdidos, Jesús se anticipó e hizo algo parecido. ¡Qué lección para los discípulos! Los estaba preparando para ese momento, pero a su vez les estaba dando una lección muy
importante. Jesús lava los pies de sus discípulos, entonces, como hemos visto, plenamente persuadido, plenamente consciente de su procedencia divina. Esta demostración de humildad fue progresando sin obstáculos. Hermanos, Jesús fue lavando uno por uno los pies de los discípulos hasta que llegó a Pedro. Hasta que llegó a Pedro. Veamos entonces lo que sigue. Y el segundo punto es lo que va a hacer Jesús. Jesús explica a Pedro el significado espiritual del lavado de los pies. Es lo que aparece en los versículos del 6 al 11. ¿Bien? Voy a dar una lectura breve solamente de esta sección para que caigamos en tiempo. Dice el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis todos limpios. La trama de estos versículos entonces consiste en la negativa de Pedro de dejarse lavar los pies por parte de Jesús. Pedro reacciona sorprendido, muy probablemente, y confundido por la incongruencia, por el contraste que es evidente. Era evidente a sus ojos y era evidente, pues debe ser evidente también a nosotros, y es lo que quiero que ustedes se den cuenta. ¿Sí? Había una incongruencia de lo que estaba sucediendo. Y el comentarista William Hendrickson, lo explica así, y cito, el Señor de la gloria por una parte y los sucios pies de Pedro por otra. ¡Wow! ¡Qué contraste! Y cierro la cita. Era un contraste claro, hermanos. No era comprensible esto para Pedro. La respuesta de que Jesús entonces le da, hermanos, es consoladora también para ti y también para mí. Porque cuántas veces nosotros hemos querido ser, o hemos sido como Pedro, hermandados. Decimos a veces confundidos una cosa por otra. Tergiversamos las cosas. Y muchas veces llegamos a hacer y tener el problema que tuvo Pedro. Que se lo voy a decir ya mismito. ¿Bien? La respuesta de Jesús era consoladora. Fíjense en el versículo 7. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. La pregunta es, ¿qué es? Pues, mejor dicho, ¿cuándo es ese después? Después de mi muerte. Estoy parafraseándolo. Después de mi muerte. ¿Eh? Después de mi resurrección y ascensión al cielo, y sobre todo después del derramamiento del Espíritu Santo, entonces te resultará claro el significado no solo de este lavado de los pies, sino toda obra de humillación, toda su obra de humillación. El problema con Pedro entonces era que estaba tomando la acción de Jesús, aquella lección objetiva de Jesús, de una manera literal, como un lavado externo. Los pies, que era lo que Jesús estaba lavándole a los discípulos. Pero esto tenía
tenía una trascendencia. Por esto insistía en su negativa, como lo vimos en el versículo 8. No me lavarás los pies jamás. Lo estaba diciendo convencido, de una forma categórica. Sin embargo, Jesús hablaba de un lavamiento espiritual. Esa es la clave aquí. Jesús estaba hablando de un lavamiento espiritual, interno, en el corazón del hombre. Si no te lavo, le dijo Jesús a la respuesta, a la negativa de Pedro, si no te lavo, y fíjense que en ese versículo Jesús omite los pies. Pedro habla de los pies, del lavado de los pies, no me lavarás los pies. Pero Jesús le dice, si no te lavo, no los pies. Era una referencia a la obra interna. Pedro estaba pensando en lo externo, pero Jesús estaba pensando en la obra que él vino a hacer, para hacerla en el corazón, en el interior de las personas que confiaban en él. Se trataba de una limpieza total, espiritual. Era una limpieza redentora, no con agua como la del lebrillo, sino con su sangre derramada en la cruz como pago por nuestros pecados. Es por eso que Jesús le dice a Pedro que si Jesús no le lava, Pedro no podrá tener parte con él. ¿Cómo comienza el hombre a tener parte con Dios? Cuando recibe a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Qué sucede en ese momento de conversión? El Espíritu Santo de Dios viene a hacer morada en el interior del hombre. ¿Bien? Hay un lavamiento que hace el Espíritu Santo de Dios, y allí dentro el Señor, el Espíritu Santo comienza a producir una obra de crecimiento y madurez espiritual en la medida en que el creyente lo permite o coopera con obediencia a lo que Dios ha prescrito. Ese es el propósito de Jesús. Jesús no nos quiso salvar, Dios no lo envió para que Jesús nos salvara y dejarnos después en un limbo. El Espíritu Santo, el Consolador prometido, viene al interior de cada hombre, de cada mujer, persona que recibe a Jesús como su Señor y como Salvador. Es lavado en su interior por sus pecados, lo que produce pues un cambio redentor en el hombre. Le limpia sus pecados, le perdona de sus pecados y comienza a hacer una obra de lavado, un lavado que es todos los días, hermanos y hermanas. Voy a ilustrarles esto. Yo no sé si se lo he ilustrado a ustedes antes con esto, pero tenemos una persona que va a visitar el campo, unos parientes. Se había bañado a media tarde para que no estuviera fría el agua por la noche, pues en los campos casi siempre el agua está fría. Se bañó, se cambió de ropa, y se fue descalzo a dar una vueltecita por allí. Había llovido temprano. Y a este hombre se le ensuciaron, se le enfangaron los pies. ¿Qué tenía que hacer él? Tenía que volver a bañarse. ¿Sería necio hacer eso? Se gasta si se baña tantas veces, ¿verdad? Y parece que hay cristianos que se gastan, porque desconocen quizás esta verdad, la dudan quizás, pero no,
La obra regeneradora del Espíritu Santo es continua. Pecaste, cometiste un error, te equivocaste. Estás consciente de ello porque aún esa es la obra del Espíritu Santo. Hacerte consciente que has fallado. El Espíritu Santo produce tristeza, redarguye tu corazón para que tú no te bañes otra vez, sino para que vayas a la presencia de Dios. Obra del Espíritu Santo, hermanos. Y confieses, te pongas a cuenta con Dios. Solamente te laves los pies, porque ya estás lavado completo. Esa era la obra y es la obra que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer y hace y promete y lo hace de verdad. Hay personas que una y otra vez, como creyentes, van a meterse debajo de la ducha cuando pecan, cuando se equivocan en algo, cuando en desesperación dicen algo que no deben decir. Saben que han pecado. Saben que no están bien en su relación con Dios por esos descuidos, por esos arranques de ira o como sea, por esas discusiones necias a veces, sin fundamento. Y se quedan algunos piensan que tienen que volver a conocer a Cristo, a convertirse nuevamente. Y ese es un error doctrinal en cuanto a la hora de salvación, que la palabra nos describe y aquí lo tenemos claro porque eso es lo que Jesús quiere enseñarle, ¿verdad?, a estos discípulos, que ellos necesitan, la mayor necesidad de ellos y de cualquier persona es que Dios, en la persona de Jesucristo, por la obra del Espíritu de Dios, le lave por dentro y le siga lavando y lavando y lavando hasta que esa persona llegue a ser lo más cerca de parecerse a Jesús en su carácter, en sus decisiones, en su vida toda, en toda su manera de vivir. Ese era el problema de Pedro, que creía que Jesús le hablaba de un lavado de los pies, de lavarle una parte del cuerpo. No, Jesús quiere todo tu ser, lavarlo, regenerarlo y ponerlo a tu servicio. Así de sencillo, hermanos, así de claro. Esto era lo que Jesús quería hacer y lo que le quiso entonces dar por significado a Pedro y que permite que lo podamos poner esta mañana entre nosotros. Para edificación, para consuelo, para seguridad y afirmación eterna de nuestra salvación en la obra suficiente de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Somos limpiados en la sangre de Cristo. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Estamos caminando por este mundo diariamente. ¿Y qué necesitamos como creyentes? Lo único que necesitamos es limpieza diaria. Hermanos, eso es lo que necesitamos. El mismo Juan dice en su primera carta a personas ya creyentes, convertidas: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Limpiarnos de toda maldad. Este era el lavado del cual la palabra se está refiriendo aquí. Este es el significado espiritual de lo que Jesús hizo. Hermanos, terminada esa demostración gráfica de humildad y de servicio, Jesús entonces hace una aplicación a modo de emplazamiento.
Es lo que aparece en la última sección o en la última parte de esta sección. Punto número 3. Emplazamiento de Jesús a la obediencia de los creyentes al servicio, los unos a los otros. Los versículos del 12 al 17, voy a hacer una lectura rápida de ellos, dice de la siguiente manera. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué estaba haciendo Jesús allí? Una aplicación de la enseñanza espiritual que Él dio por medio de su ejemplo, al humillarse delante de los discípulos y lavarle los pies. Dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Jesús, habiendo regresado a la mesa, rompe el hielo de aquel silencio que me imagino que estaban todos callados, quizás avergonzados. Ahora viene el fuete. No, Jesús no hizo eso. Jesús no los fueteó. Jesús no los avergonzó. Jesús aprovechó la oportunidad para consolarlos, para que ellos entendieran qué era lo que Él había hecho, pero no para que supieran solamente, sino para que ellos pudieran dar buen testimonio de lo que es una vida dedicada al Señor, una vida de humildad, una vida de servicio, porque una cosa lleva a la otra. Dejamos de hacer tantos servicios, tantas obras de servicio, siendo ya creyentes, porque nos avergonzamos de hacerlas, porque es tan duro hacer eso. Esta mañana, no voy a decir detalles, pero esta mañana yo recibí una aplicación de eso. Un hermano de esta iglesia, yo creo que estaba sentado a los pies de Jesús en aquel momento, y vino hoy a este culto para cumplir y para hacer lo que Jesús decía que deben hacer. Lavarse los pies los unos a los otros, que significa hacer aquellas cosas que hasta vergonzosas pueden parecer o ser, difíciles, sucias. Jesús, muchas personas, en vez de responder a tu orden, ¿en qué puedo servir?, dicen, no, yo para allá no voy. No quieren tocar lo sucio. La obra del Señor a veces tiene que hacerse así. No todo es alabanza, gloria y honra. Alabanza al Señor. No es venir a estar acá en la iglesia y después irnos. Y los unos a los otros después. Ponernos a hablar de cuántas cosas hablamos, que no es nada que tiene que ver con la predicación. Comencemos a resolver problemas, a dar consejos y qué sé yo, a dar testimonio de otras muchísimas cosas, cuando podríamos estar dando servicio los unos a los otros, consolándonos en la aflicción, dándole un saludo a aquel hermano o a un visita, hacerle sentir que, aunque es una visita, porque no es miembro de la iglesia, pero es parte de la familia, porque está, y nos alegramos que esté, y queremos que se sienta ayudado, atendido. Esos son los pies que tenemos que lavar. Esa es la manera de lavar los pies los unos a los otros.
Después del servicio, Jesús esperaba, después de aquella aplicación que les estaba dando, que ellos, cuando Él ya no estuviera, salieran a lavar los pies con tantas necesidades, hacer la misma obra, seguir el ejemplo y modelaje que Jesús siguió. Hay ventanas que cerrar al final del culto. Hay papeles que, si no los tiramos o los dejamos en el banco, estamos lavándole los pies a los que tienen el comité de limpieza, porque le estamos ayudando a que la limpieza se haga más fácil. Podemos venir a ayudar a los que, a esto, ¿cómo se llama? Energizar estos comités de limpieza que están diezmados. Recuerden que 2 es mejor que 1. ¿Bien? Ayudarnos. Estar pendientes de cuál será la necesidad de los hermanos. Hermanos, hasta preguntar cuál es tu necesidad, qué necesitas en que yo te pueda ayudar. Jesús no le preguntó a los discípulos. Los discípulos no le dijeron, haz esto por mí. Jesús se tomó la iniciativa y fue y le lavó los pies. No tenemos que esperar que alguien nos diga, ayúdame. Puede ser que nosotros mismos descubramos que un hermano necesita ayuda. Hermanos, pues entonces, lavémosle los pies. Lavémoselos en el nombre de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. No hay excusas para no obedecer la exhortación y el consejo, el desafío que Jesús le da a sus discípulos al final. Pensar que lavarle los pies a otra persona es una acción humillante y negarse a hacerlo sería darse más importancia personal que a su propio Señor o que la que el Señor se dio. ¿Qué importancia se dio el Señor lavándole los pies a los discípulos? Ninguna. Tampoco el Señor Jesús le dijo a ellos o esperó que ellos lo elogiaran. Negamos al Señor aún, ¿verdad? Haciendo un trabajo, humillándonos inclusive y después enojándonos porque nadie nos reconoció nuestra humildad, ¿verdad? Todas estas cosas están envueltas en la implicación de este desafío que Jesús deja para cada uno de nosotros en esta mañana. Pensar que cierta forma de servicio es demasiado humillante sería creernos mejores que nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos creemos nosotros? Que cualquier cosa que tengamos la oportunidad de hacer, no la hacemos. Y con ello creernos que somos, eso es lo que implica que nos creemos mejor que Jesucristo. Porque Él lo hubiera hecho sin pensarlo, rapidito, ya estuviera hecho. En aquellos casos en que no solo vemos la necesidad, sino que llegamos a responder a ella, ¿esperamos que se nos dé algún crédito? ¿Hasta cuándo actuamos en humildad, hermano? Hasta cuando actuamos en humildad, muchas veces nos molestamos si las demás personas no reconocen nuestra humildad. Es decir, que hasta en la humildad somos orgullosos. Porque queremos que alguien nos reconozca para sentirnos orgullosos de que somos humildes. Jesús no hizo eso. Jesús sirvió y les dijo, ¿vieron cómo les serví? ¿Cómo me humillé? ¿Cómo llené su necesidad? Vayan ustedes. Busquen a sus hermanos y lávense los pies los unos a los otros. Desde luego, esto también nosotros lo podemos hacer en el contexto de fuera de la iglesia, con otras personas. Pero la palabra del Señor nos exhorta a que nosotros seamos primero con los hermanos de la iglesia, con los hermanos de la fe, seamos proactivos y después con los de afuera. Hay
bienaventuranza en hacer estas cosas. Bienaventurado, ¿verdad? Seréis si hacéis estas cosas. No se trata tanto de saberlas, sino de hacerlas. Saber sin hacer no encuentra apoyo ninguno en las enseñanzas de Jesús. No hay un solo lugar donde Jesús apoye, ¿verdad? Que le oigamos y que sigamos de largo. Y la pregunta para cerrar es, hermano, y es para mí también, les confieso que anoche, mientras trabajaba en este mensaje, yo daba gracias al Señor en un momento dado. Señor, te doy gracias por lo mucho que tú me estás enseñando esta noche, preparando este mensaje, lo mucho que yo he aprendido, la persuasión que he adquirido, lo que significa esta bienaventuranza, que no es sentir una felicidad, ¡ay, qué feliz estoy! Porque pues acabo de salir de la iglesia, estaban tan bonitos los himnos, yo me alegré tanto. De esa bienaventuranza no es que habla la palabra aquí, esa bienaventuranza no es otra cosa que esa satisfacción interior que nosotros conocemos y conocemos la fuente. Dios la pone allí porque es producto de nuestra obediencia al Señor. Lo sabemos nosotros mismos y estamos felices porque estamos bien con Dios. Gloria sea su santo nombre en esta mañana. Nunca seremos mayores que Jesús en nuestra relación con Él. Hermano, ¿en qué tramo de la humildad, del camino de humildad nos hallamos? ¿Hasta dónde vamos avanzando? Ese es el desafío para los discípulos y es el desafío en esta mañana para nosotros, que nunca seremos mayores que Jesús en nuestra relación con Él. Él nos ha dejado ejemplo de humildad y servicio y demanda que nos sirvamos los unos a los otros. Lo demanda no como una ordenanza, porque Jesús no está instituyendo una ordenanza de lavarse los pies. Está poniendo un ejemplo de cómo se es verdaderamente humilde, con esa humildad que nos mueve entonces a servir en lo que sea, para gloria y honra de nuestro Señor y Dios. Hermanos, servir con una actitud interna y voluntaria. Ese es el desafío en esta mañana para cada uno de los que estamos presentes. Los creyentes debemos tomar este desafío, prestar atención. De seguro que nos quejaremos menos porque nuestra bienaventuranza tendrá otro ribete diferente. Tendremos ese testimonio del Espíritu de Dios como bienaventuranza en nuestro corazón. Si tú estás entre nosotros en esta mañana y aún no has sido lavado, como explicábamos, en tu interior, por la sangre preciosa de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, ¿por qué no hacerlo en esta mañana? ¿Por qué no decir, como dijo Pedro, no solamente los pies, las manos y la cabeza también? Lávame por dentro, limpia la inmundicia de mi corazón. Mi corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas, hasta a mí mismo me engaña. Límpialo, Señor, transfórmalo, dame esa libertad que solo tú puedes dar. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva. ¿Amén? Me lavó mis pecados y me ha perdonado. Eso lo cantábamos ahorita.
Hermanos, salgamos a vivirlo, porque de eso se trata el desafío que Jesús le dejó a sus discípulos. Él les bendiga en esta mañana. Padre, salimos en esta mañana necesitados de tu gracia, oh Dios, para que este querer que de seguro tantas veces ha estado en nosotros se traduzca en un querer. Señor, y no solamente tengamos planes de servir, sino de llegar cada día a crecer en humildad para hacer lo que sea tu voluntad en los momentos en que tú nos concedes esa oportunidad y circunstancia, Señor. Bendice la iglesia, bendice a los hermanos. Que esta semana tu Espíritu Santo no nos suelte. En esta semana tu Espíritu Santo nos haga en nuestro interior oír la voz tuya. ¡Hey, hey, mira! Allí, mira ese, mira aquel. Podamos ver la necesidad y no seguir de largo. No dar por sentado que lo haga otro. No, Señor, ayúdanos. Limpia nuestros corazones de esta impureza, de este pecado. Señor, y que podamos servirte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Él sea bendiciéndoles en esta mañana. ¿Hay una alabanza adicional?